ser muy breve. Yo os traigo más bien una propuesta de investigación o un planteamiento inicial de lo que quiero realizar y digamos que las bases teóricas principales por las cuales yo me he guiado o que he encontrado para sustentar mis objetivos de investigación, que espero acercarme a ellos a lo largo de la tesis, que en realidad estoy empezando, ¿vale? La tesis se basa en medir el impacto de la jornada escolar en el bienestar del alumnado, y para eso parcialmente coge datos o trabaja los datos que se están recogiendo en el grupo de investigación Kairos, sobre todo en lo que tiene que ver con el diario del tiempo y las encuestas de empleo del tiempo que se están pasando a alumnado de diferentes centros de la ciudad de Valencia. Pero no solo, y ahora os cuento un poco sobre eso. Antes que nada, una pequeña delimitación conceptual de cosas que en realidad ya se han comentado aquí. Voy a intentar medir las diferencias que hay en el impacto del bienestar entre la jornada continua y la jornada partida, entendiendo la jornada continua, como ya se ha comentado, jornadas que van desde las 9 o las 8 de la mañana en función de las posibilidades de conciliación hasta las 3. Y la jornada partida, que son las jornadas que paran para comer, pero retoman la actividad escolar obligatoria por la tarde. Voy a vincular jornada escolar con bienestar del alumnado, y para eso sí que me parece importante delimitar de qué hablo cuando hablo de bienestar, sobre todo porque me gustaría centrarme en la dimensión social del bienestar. El informe de la Organización Mundial de la Salud de 2022 define el bienestar como un concepto que es multidimensional y que no solamente atiende a la salud física y mental, sino también social, y que habla también de la capacidad de prosperar con independencia en cualquier lugar, ¿no? Lo que podríamos hablar de emancipación para vincularla al bienestar. Incorporar enfoques de justicia social, promoción de la salud y el empoderamiento, la inclusión, la equidad. Es decir, no podemos obviar la dimensión social y la posibilidad de democratizar el acceso a los recursos si hablamos de bienestar. Y la idea un poco en este sentido es centrarnos en esta dimensión, centrarnos en de qué manera el tener una jornada u otra, ya se han dicho cosas sobre esto esta mañana, impacta en la dimensión social del bienestar, es decir, en la reproducción de las desigualdades, de qué manera el hecho de que el alumnado acabe a las 3 de la tarde impacta en que la posibilidad de hacer actividades extraescolares quede a elección de los padres y sobre todo en función de la posibilidad económica de hacer unas actividades extraescolares u otras. Hay una serie de preguntas teóricas que ha suscitado mi marco teórico, que las han formulado muchos autores y autoras. Yo he cogido 2 preguntas que formula Fernández Enguita, en las cuales se preguntan por qué, pese al consenso social, y de esto se ha hablado bastante aquí, respecto a la importancia de la educación, siempre discutimos y son discutibles los resultados de la escuela. Y por qué, en lugar de ser una comunidad de intereses entre los diferentes agentes que intervenimos en la escuela, y digo intervenimos porque yo también soy profesora de un instituto de educación secundaria, en lugar de ser un lugar de encuentro de intereses, porque nuestros intereses son comunes en principio, que es el bienestar del alumnado, su aprendizaje y su emancipación, acaba siendo una sucesión de desencuentros entre los diferentes agentes que estamos en el sistema educativo. Hay muchísima literatura al respecto. Yo he elegido 3 respuestas y me voy a centrar en la que veis señalada en negrita. En primer lugar, no podemos centrarnos en hablar solamente de educación y hablar de la relación entre el profesorado y el alumnado, ni de que las decisiones, como bien comentaba Gloria en su exposición, sobre la jornada escolar en concreto, por ejemplo, dependen solamente de intereses corporativos, ¿no? Hay otras cuestiones que tienen que ver con que se tome una decisión u otra, y no podemos reducir lo que pasa en la escuela a la relación entre el profesorado y el alumnado, ni a los intereses que tengan unos y otros, porque hay toda una serie de factores
que intervienen y que trascienden la realidad del centro educativo, las paredes del aula y que además cada vez son más. Otra cuestión que dificulta el entendimiento de la estabilidad son los cambios constantes en la normativa, en la forma de organizar los centros, etc. Y luego una tesis muy interesante de Antonio Granados es cómo en realidad hablamos en los espacios en los que hablamos de centros educativos, hablamos de la escuela como ese lugar en el que tenemos que enseñar valores, tenemos que promover la emancipación del alumnado y cómo en realidad los centros educativos son maquinarias muy pesadas y muy difíciles de gestionar y de organizar que responden a unas funciones sociales que son necesarias o que han sido necesarias hasta ahora para el funcionamiento de nuestro sistema social. Y estas tres funciones sociales serían básicamente la guardia y custodia de los hijos. No podemos olvidar que el horario escolar atiende también a una respuesta a las necesidades de la conciliación familiar y en este sentido la escuela también cumple una función de guardia y custodia de los menores de edad mientras sus tutores legales están trabajando. Y aquí tiene un impacto directo el horario que conformemos, porque al final se conforma una jornada que, no teniendo que ver con el ritmo que le vendría o el horario que le vendría bien al alumnado, socialmente es funcional y se elige de esta forma, ¿no? Una segunda función de las escuelas es la formación para el trabajo y la distribución de posiciones sociales. En la escuela se forma para futuros trabajadores y aunque nosotras no queramos que desde primero de primaria se esté hablando de la escuela como el lugar donde se forman futuros trabajadores, la realidad es que a través del currículum oculto, es decir, de forma no manifiesta, se establecen una serie de horarios que luego van a responder también al horario que van a seguir en su vida laboral y se establecen una serie de normas, disciplina, respeto a las jerarquías, que después van a ser funcionales o van a servir para el sistema laboral que tenemos estructurado a día de hoy. Y todo esto tiene una relación directa con el horario que creamos, pero no solo con la jornada, sino también con dónde ponemos las asignaturas. El reconocimiento de los puestos de trabajo es diferente. No tiene el mismo reconocimiento una médica que una socióloga. No tiene el mismo reconocimiento social, aunque no me guste. Y este reconocimiento, que es diferente, también se traslada a la jornada escolar y al horario. Las asignaturas que tienen mayor reconocimiento están mejor situadas en el horario escolar, en la distribución horaria de la semana. Y esto también va a perjudicar a luego la distribución de posiciones sociales, en tanto que yo ya estoy poniendo centralidad en una serie de disciplinas y ya estoy trasladando el mensaje de que estas son las disciplinas que socialmente van a estar mejor reconocidas. Y eso lo hacemos también, entre otras cosas, a través del horario, no es el único factor. Por último, la tercera función social de la escuela es la de cohesión social y formación de identidades nacionales. Aquí es donde viene la escuela como organización que transmite una serie de valores compartidos. Es un agente muy importante para que luego nosotras salgamos de la escuela en la que hemos estado y, habiendo compartido un mismo sistema educativo, nos encontremos en otra parte del mundo y nos reconozcamos, porque hemos compartido una serie de valores comunes y la escuela ha contribuido a eso, porque a través de la escuela se reproducen las identidades nacionales, la cohesión social, el tipo de organización social que impera socialmente. Otro debate sería si es el que interesa, si es el bueno para el alumnado o si es el que se ha decidido para que el sistema siga funcionando. Pero al final, aquí opera también el horario, en tanto que la disciplina y el respeto a las normas se reproduce también a través del horario. Al final, estas funciones sociales de la escuela, lo que intento decir es que tiene una repercusión directa en la organización escolar y en el horario en concreto. La escuela no solo se estructura en torno al aprendizaje, a la adquisición de conocimientos,
se estructura en torno a dar respuesta a necesidades sociales. Y ahí la pregunta que yo me hago, ¿no? Que creo que es la que también suscita el estudio de Cairós y la que seguramente muchos nos hacemos, es si esa organización escolar pone en el centro al alumnado, que la literatura lo que nos dice a priori es no solo pone en el centro las funciones sociales que tiene, y ahí no entra exactamente que el alumnado esté bien o mejor, entra que las familias puedan conciliar, que se reproduzcan los sistemas sociales, y ahí entra también la reproducción de las desigualdades sociales y que se reproduzcan las identidades culturales y se repartan las posiciones sociales. Repartir posiciones sociales implica generar un sistema desigual. Y esta organización escolar no es inocua, y la conformación del horario tampoco lo es. Y ahí entra, y esta diapositiva ya lo he explicado, entra, pues por ejemplo, la compartición horaria, el poner asignaturas de 55 minutos que nada tienen que ver con la asignatura que viene después. Entran las desigualdades de reconocimiento entre asignaturas y la ubicación en el horario en momentos centrales de la semana, que ya os he comentado. Hacer horarios que faciliten la conciliación familiar o no. Y bueno, cuestiones que se relacionan al final con las funciones sociales de la escuela. Sí, claro, esto que también creo que ya lo he apuntado, si todo apunta a que la organización escolar en su conjunto está al servicio de las funciones sociales de la escuela, mi pregunta sería, ¿puede entonces la organización horaria centrarse en el bienestar del alumnado? Que una pregunta necesaria para eso es, ¿existen recursos para ello? ¿Puede contribuir a la reducción de desigualdades la organización horaria? ¿En qué medida impacta en que se reproduzcan las desigualdades? Estas son las preguntas que yo me hago después de leer sobre este tema y tratar de vincular al horario. Estos son los objetivos de investigación. Lo primero es conocer cómo impacta la jornada escolar en el bienestar del alumnado, en concreto en la Comunidad Valenciana, porque tenemos que centrarnos y además, como sabemos, las competencias en educación están delegadas por comunidades, entonces hemos de centrar un poco el tiro, o así lo he pensado. Objetivos específicos, conocer las principales formas de organización del tiempo escolar, ver cómo se organiza el tiempo escolar y cuáles son los principales modelos, no solamente de la jornada, que esos ya los hemos visto, sino también de la distribución de asignaturas. Establecer relaciones entre las formas de organización del tiempo y el impacto en la dimensión social del bienestar. Y analizar los usos del tiempo de las familias españolas y su impacto en el diseño de la jornada escolar. El último objetivo específico me parece necesario, que es con todos estos resultados informar a las políticas públicas sobre los modelos de organización escolar que mayor bienestar reportan al alumnado, centrándome sobre todo en la dimensión social del bienestar. ¿Cómo planteo hacerlo? Primero, a través de una revisión bibliográfica sobre qué se ha dicho antes y qué estudios previos hay sobre este tema. Centrándome en la ciudad de Valencia como muestra, un mapeo del tipo de jornadas que hay en la ciudad de Valencia y una identificación de la situación socioeconómica del barrio en el que se ubican estas jornadas. Tenemos datos del INE, además actualizados, que nos ayudan a sacar información sobre la situación socioeconómica de los barrios, y un análisis cuantitativo que utiliza 3 herramientas. Una herramienta es la encuesta de uso del tiempo realizada al alumnado de primaria y secundaria en centros educativos de la ciudad de Valencia, que esta es la que han explicado esta mañana, que entra en el marco del proyecto Kairos. En concreto yo estoy viendo la que se pasó el año pasado, del diario del tiempo que se pasó el año pasado. Una segunda herramienta son los datos sobre uso del tiempo y rendimiento escolar de la Comunidad Valenciana desde el año 2019, si no me equivoco, o 18, que facilita la Consellería. Y la encuesta de empleo del tiempo del INE, que de momento tenemos la remesa de 2010 y estamos a la espera de que salga la de 2020. La encuesta de empleo del tiempo del INE, lo que pretendo con ella es analizar los usos del tiempo de las familias españolas y cruzarla con el impacto en el diseño de la jornada escolar.
Con estas tres herramientas pretendo hacer un cruce de variables. Os he puesto algún ejemplo, pues cruzar el resultado del diario del tiempo de Kairos pasado a alumnos de 2 institutos de la ciudad de Valencia y su relación con el análisis socioeconómico del barrio en el que viven. Organizar organización del tiempo y nivel de estudios de los padres, es decir, ver el nivel de estudios en función de cómo organizan su tiempo y cómo distribuyen su tiempo. Nivel de satisfacción de las actividades que se realizan en función del tipo de jornada, que esto ya se ha visto a lo largo de la mañana. Y análisis de en qué extraescolares se participa en función de la jornada escolar. Respecto a la primera herramienta de la que os he hablado, que ya se ha hablado de ella, la encuesta de uso del tiempo en 2 institutos de la Comunidad Valenciana, se pasó esta encuesta el año pasado, es un poco diferente a la que se ha pasado este año, en tanto que se ha adaptado la herramienta para facilitar su comprensión y que se cumplimente bien. Nosotros, al final lo que hicimos fue diseñar una herramienta que siguiera la metodología del INE para hacer su encuesta de empleo del tiempo. ¿Qué pasa? Que la metodología del INE lo que hace es lo que veis aquí principalmente. Cada 10 minutos la muestra, las personas que participan en el estudio deben completar qué actividad están realizando cada 10 minutos. Entonces, les estábamos pidiendo que durante 10 días niños y niñas de 12 años escribieran cada 10 minutos qué actividad estaban realizando como actividad principal, qué actividad estaban realizando como actividad secundaria, qué nivel de satisfacción les reportaba esa actividad, si estaban en clase solos, con amigos o en familia, y luego además, que aquí no aparece, el nivel de habilidad respecto a la actividad y de dificultad. Entonces, ¿qué ocurrió? Que nos encontramos con que muchas de esas encuestas no estaban completamente rellenadas por la dificultad que plantea durante 10 días tener que estar completando esto. Entonces, estamos tratando de analizar o sacar aquellas encuestas que sí que se han completado bien, que algunas sí hay, para ver qué datos nos reporta. Y este año lo que sí que se ha hecho es adaptar la herramienta para facilitar que contesten bien, porque lo que nos interesa es extraer información, más allá de que pues, se reduzcan días o de que igual pues, no sea exactamente la metodología del INE o se añada alguna herramienta que complemente. Respecto a los centros en los que se pasó la encuesta de empleo del tiempo el año pasado, uno era de jornada partida y otro era de jornada continua. Me parece reseñable porque me parece importante tener en cuenta las características del barrio a la hora de medir cómo impacta la jornada, porque al final lo que estamos viendo es la dimensión social del bienestar y al final el acceso a los recursos va a tener un impacto determinante en el bienestar. Entonces tenemos que el centro donde estaba la jornada partida es un centro en el que el 16,5% del censo del barrio tiene estudios universitarios y la renta media es de 12.312 euros, frente al centro de jornada continua, donde las características son bastante diferentes. El 38,6% del censo tiene estudios universitarios, es más del doble. Y la renta media es de 19.060 euros, que es bastante más también. No tengo resultados, lo único que he podido ver como aproximación que se repetía en las respuestas de las encuestas era que había niveles más bajos de satisfacción a primeras horas de las mañanas en los 2 casos y una satisfacción más alta en las actividades que se realizaban cuando el profesor titular no estaba. Es decir, cuando iba de guardia. No obstante, sí que me parece interesante continuar con esto y tratar de vincularlo con las características socioeconómicas del barrio que os traigo y, a ser posible, pues, intentar encontrar también otros centros. Lo ideal sería que el centro de jornada partida se comparase con otro centro de jornada partida o de jornada continua que tuviese las mismas condiciones socioeconómicas, porque si no, ahí hay algo que nos estamos perdiendo, que por lo menos tenemos que tener en cuenta porque puede ser muy determinante.
Algunas limitaciones a la hora de analizar esto, lo que ya os he comentado, como conseguir la complementación desinteresada del diario del tiempo cuando les estábamos pidiendo que cada 10 minutos rellenasen el diario durante 10 días. Y recabar datos asociados al contexto, es decir, pues el nivel de renta de los padres, el nivel de estudios, etcétera, etcétera. De momento está así la cosa. Estas son las fuentes que he consultado para el marco teórico que os he presentado. Y bueno, gracias. Seguiré.